Entonces, empezamos ya con la clase. Chicos, buenas noches, bienvenidos. Como ustedes acaban de presenciar, hice pase de lista para los que se encuentran. Para los que van a ver esta actividad ya grabada, vamos a dejar un foro. Me dicen que estamos a 18 de noviembre, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Muy bien, asistencia, entonces, 18 de noviembre 2022, foro de pase de lista. Muy bien, chicos. Los chicos que que prendieron cámara pueden dejar de hacerlo. Muchísimas gracias. Y un saludo. Ajá. Arzaba ahora está trabajando. Mauricio. Ok, entonces vamos a ponerle que no vino. Digo, asistencia. Muy bien, ahí está el foro de pase de lista. Arzaba. Y listo. Muy bien, les preguntaba que cómo les fue con su tarea. Les había dejado que investigaran qué era Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, si me puedan ir comentando, qué encontraron, qué les pareció, qué nos pueden decir sobre el Estado de Derecho. O todavía no lo hicieron, chicos. Y no lo han hecho todavía. No puedo creerlo. Sí, ya está enviada. ¿Cómo le fue, Joel? ¿Qué encontró de Estado de Derecho? Pues hay varias cosas interesantes, sobre todo que por medio de esto se puede tener lo que se llama un marco jurídico para poder garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, obligaciones. Habla también de los poderes, los tres principales poderes de la República. ¿Qué más? Pues que también podemos conocer los alcances, las limitaciones de las autoridades, para que, ahora sí que que no se pasen de lanza con los ciudadanos. Es correcto. Por resumirlo así en un término muy, muy sencillo, cómo evitar abusos de parte del Estado. También pues habla de lo que fue la parte de la democracia, bueno, tiene que ver con democracia, la parte de la elección de los gobernantes, que pues es parte de este Estado de Derecho, los ordenamientos jurídicos, la división de poderes. Bueno, es un tema muy extenso. Muchísimo, demasiado, pero de todo sí es correcto lo que usted menciona, Joel, todo lo que ha mencionado, en efecto, lo vemos en Estado de Derecho, pero lo que importa muchísimo más en el tema es con lo que usted inició, dice que es para que las autoridades pues, no se pasen de lanza. Quiere decir que el Estado de Derecho funge como una limitación del poder político. Quiere decir, ¿verdad? Que, permítanme, aquí está. Quiere decir entonces que yo, digamos, soy representante, soy síndico, soy político. Quiere decir que nada más porque yo quiera, ¿me puedo saltar la ley? No. De hecho, lo que quiere decir es que no puedes saltarte la ley y es el principio fundamental del Estado de Derecho y del cual bueno, vamos a revisarlo, pero es el punto principal que me encantaría que hayan encontrado y tocado en su ensayo, porque pues muchas veces no sabemos, no prestamos mucha atención a ello y pensamos que
que pues ya porque está la vida política de una o X manera, pues ya así debe ser, ¿no? Sin embargo, pues está ese límite, el decir, ok, yo gobernador, yo presidente, soy representante de una comunidad, de un país, más no quiere decir que yo tenga el poder absoluto. Ujú. Entonces, partir de ahí, de lo que usted comenta, Joel, y pues sí, ahondar en ese punto. No sé, ¿alguien más que guste compartir qué más encontró, qué le llamó la atención o qué puso ya en su tarea del Estado de Derecho? Muy bien, Joel, se le tomará en cuenta su participación. Bueno, también mencionaba que tanto las autoridades también pueden ser juzgados, Ujú, bueno, sobre la ley, o sea, nadie, como usted mencionó, puede pasar por alto. Tanto gobernantes pueden ser juzgados y que cada territorio tiene diferente forma de, bueno, aplicar la ley, más o menos lo que yo entendí. ujú, así es. Sí, cada poblado, cada sociedad, como usted comenta, tiene su aplicación, su ley. No quiere decir que la Constitución no aplique en otro lugar, sino que cada espacio, cada sociedad tiene sus propias reglas. Y parte de ello se refleja en las características que debe tener el Estado de Derecho para considerarse como tal. Y una de ellas es que la primicia de la ley tiene que surgir a partir de eh, de lo que aprueba el pueblo. Quiere decir que las leyes tienen que estar fundamentadas en lo que las personas que viven en una comunidad o en las zonas donde está entrando pues, la escuela política, todo lo que administra esa comunidad, pues la ley tiene que reflejar la voluntad de dicho pueblo. Por ejemplo, si una comunidad ve como malo sustraer cosas ajenas, robarlas, entonces la ley tiene que estar fundamentada en el hecho de que las personas de dicha comunidad, de dicho pueblo, ven esa acción como algo negativo. Y no sé si gusten agregar algo más, chicos, porque sí, como comentan Bernardo y Joel, a los cuales les agradezco que hayan participado, pero como comentan sus compañeros, Estado de Derecho es un tema muy profundo, muy complejo, muy importante. Y creo que ya viendo las estructuras, una vez que ustedes ya lo checaron, creo que ya podrán haber visto por qué era un tema importante, que debía haber sido visto más a profundidad. Y el por qué se escoge ese tema con respecto a lo que es la institución gubernamental. Digo, podríamos haber hablado de la institución, perdón, de la institución social gubernamental y de lo que es pues su división, la división de poderes, la Cámara de Diputados, senadores, etcétera. Sin embargo, pues, bueno, para fines de la materia consideramos que es mejor hablar y concientizar de lo que es Estado de Derecho por encima de lo que es la división política. ¿Sale? Entonces, espero que haya sido pues, de su agrado y de suma importancia que hayan hecho esa tarea para concientizarnos de que, pues, al final del día, la clase política, que sí son nuestros gobernantes y representantes, al final del día siguen siendo eso, nuestros representantes. Y que si ellos hacen algo, pues como dice el pilar del Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley. ¿Sale? ¿Algún comentario más, chicos, respecto al tema de Estado de Derecho y de la institución social, gubernamental o política? ¿Dudas? No, Inge. Muy bien, muchas gracias, Joel.
Entonces, vamos a lo siguiente. Con eso, chicos, se cierra, digamos, los temas que tienen que ver con el aspecto de la sociología. Recuerden que nuestra asignatura es desarrollo sociocultural. Y justamente el día de hoy, para no atrasarnos mucho, porque les paso un aviso que yo sé que ustedes ya están esperando con ansia. Ya están cerca las aplicaciones de exámenes. Todavía quedan algunas semanas, pero para ir aclarando que nos quedan 3 clases, lo que es esta, el día de hoy, otras 2 más, y después de ello viene ahora sí lo que es la aplicación de examen. Ustedes dirán, pero profesor, es muy pronto, no estoy listo. Yo diré, lo sé, comprendo, entiendo. Sin embargo, toma en cuenta que se desfasó mucho las fechas de aplicación de primer parcial, entonces ahora se están juntando un poquito con lo que es la aplicación final. Sin embargo, todo esto que te digo es con el fin de entender que justamente para ver los temas más a profundidad, a partir del día de hoy, vamos a ver justamente la dimensión que hace referencia a la cultura solamente y no en sí al aspecto social. Chicos, ¿se ve lo que les estoy compartiendo? Hola. Está cargando, profe. A ver, vamos a dejar de compartir y a ver si ahorita lo vuelvo a poner. Y creo que se trabó. No, no se trabó. Ahí va de nuevo, a ver si ahorita sí ya lo puede cargar. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a poner modo presentación para ver completamente lo que es el tema del día de hoy. Ok, sigue cargando. Ahí está. Muy bien, antes de pasar a la definición, chicos, ustedes pueden ver que existe o está presente como título antropología. Bueno, aquí dice humanidades 1, pero pues al final del día es el equivalente de la asignatura. Lo que cuenta, lo importante es definir qué es la antropología. Y es ahí donde yo les pregunto, chicos, ¿a qué me pueden decir sobre qué es o qué entienden por antropología? Ay, abuelita. Compañera, tiene el micrófono abierto. Eso es, muchas gracias. Chicos, vuelvo a preguntar, ¿qué entienden o qué saben sobre qué es la antropología? ¿Qué será? Es lo que estudia el aspecto físico de las personas, ¿no? ¿Cómo? Es lo que estudia los aspectos físicos de las personas o comunidades humanas. Ok, muy bien. Usted ya me dio una definición, digamos, que sí tiene que ver y es muy concreta dentro de la antropología. Usted me dice sobre los rasgos físicos. Muy bien, ¿ya había escuchado, ya había visto usted algo de antropología? No. Ok, bueno, sin embargo, su apreciación ha sido buena. ¿Alguien más? Muchas gracias, compañero. ¿Por qué les pregunto si hay alguien más? Bueno, porque sí es parte de, pero no lo es todo, chicos. Entonces, ¿alguien más que nos diga qué querrá decir antropología? ¿Será la ciencia del estudio de los antros, por ejemplo?
¿Quién sabe? Ok, nadie más, dice el compañero, nada más yo. Entonces, sí, dígame. Puede ser también el estudio o del desarrollo de la humanidad a través de ciertos lapsos de la historia. Ok, el estudio del desarrollo de la humanidad. Ok, muy bien, muchas gracias, compañero. Entonces ya tenemos dos posturas. Dice desarrollo de la humanidad. Imagino que nos lo hace entender cómo, pues, cómo ha ido evolucionando la especie humana a través del tiempo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Como decían, bueno, pues tiene que ver con los rasgos físicos, los rasgos culturales, cómo eran las sociedades, el mismo hombre, cómo ha ido evolucionando pues en actitudes, capacidades, etcétera. Muy bien, es correcto. ¿Usted ya había estudiado algo de antropología, compañero? Pues ya hace como 20 años, Inge, pero pues Pero mantiene y por ahí, fresco el conocimiento. Muy bien. y por ahí en algún museo, así que pues también ayuda. Ah, ya, con razón. Pues sí, básicamente lo que usted nos ha dicho es correcto. Pero vamos a ver la definición específica para pues tener ya un marco, una referencia y pues para poder entenderlo más adecuadamente, ¿sale? Primero, para entender la antropología, chicos, así como su nombre lo indica, debemos saber que es pues el derivado o el producto de dos ay, vocablos, dos vocablos latín, que es antropos y logos. El logos, ustedes ya lo han escuchado mucho. Logos como estudio de. Pero entonces, ¿qué quiere decir antropos? Bueno, pues antropos significa hombre. Entonces, tal cual antropología, chicos, es la ciencia que se encarga del estudio del hombre. ¿Sale? Y aquí lo podemos ver más especificado. Sí, estudiar al hombre implica muchísimas aristas, implica varios apartados, poder distinguir entre qué ha evolucionado, qué ha logrado, qué ha avanzado el ser humano. Y es ahí donde entra la antropología. Primero que nada, ver que además de economía, sociología, psicología y todas las que ya he mencionado, antropología también es una ciencia social. Quiere decir que esta ciencia se encarga de entender y busca justamente eso, explicar cómo es el ser humano, pero esto de manera integral. ¿Qué quiere decir de manera integral, chicos? ¿A qué hará referencia? ¿Por qué un estudio integral? Ok, creo que andamos un poquito dormidos. Bueno, forma integral implica que estudia al ser humano desde todas las perspectivas que pueden competir al mismo. Es decir, como decía su compañero, rasgos físicos, cultura, también puede ser lenguaje, también puede ser evolución histórica, evolución geográfica, todos aquellos pues rasgos, bueno, todo aquello que evidencie cómo ha ido evolucionando el ser humano es lo que estudia la antropología, sin importar cuántos aspectos sean, todos los tiene que estudiar de manera, pues, ya sea sistemática o complementaria la antropología. Pero una aportación más a su definición, nos dice que sí, además de ser una ciencia, se dedica al estudio de las especies humanas y de sus antepasados inmediatos.
¿Qué querrá decir esto? Antepasados inmediatos, especies humanas. Bueno, que la antropología como tal, como estudio, pues para entender cómo es el ser humano, cómo ha evolucionado, cómo ha ido creciendo, desarrollándose, pues primero tiene que tener un punto de partida y es ahí donde entra el estudio de los antepasados inmediatos. Ojo, por inmediatos nos referimos a especies cercanas que estuvieron, pues, o que terminaron de definir qué es el ser humano. Por ejemplo, hablamos de Neandertal, del hombre de Cromañón, de distintas subespecies del ser humano. Para abarcar los elementos de su estudio, pues como es de esperarse, la antropología recurre a muchas herramientas, ya que como ustedes se imaginarán y les acabo de comentar, pues no puede hacerlo solamente desde una sola perspectiva. Entonces tiene que hacerlo desde varias ciencias, varias herramientas para poder entender mejor cómo funciona y qué es el hombre. Entonces, la antropología recurre como tal a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias naturales y ciencias sociales. Es decir, la antropología entiende que el ser humano está conformado por varios aspectos, no solamente lo físico. Entonces, pues para poder abarcarlo de buena manera el estudio del ser humano, busca estudiar los distintos aspectos que componen al mismo. La aspiración de la disciplina antropológica, es decir, a lo que quiere llegar, es producir conocimiento sobre el ser humano. Pero esto no solamente desde lo físico o fisiológico, sino que también desde cualquier esfera en la cual puede entenderse el ser humano. ¿Cómo esto desde cualquier esfera? Sí, desde lo físico, desde lo mental, lo psicológico, lo emocional, lo social, ajá. Todos esos aspectos que puedan debatirse y que puedan ser analizados, pues es lo que busca la antropología para poder, a partir de estos rasgos, entender y estudiar el ser humano. Uh-huh. Dice, pero siempre como parte de una sociedad. Hay otra ciencia que es, digámoslo, ciencia hermana de la antropología y de la cual ya hablamos hace algunas semanas a lo largo de todas estas clases. Hemos mencionado que la sociología busca también estudiar y entender cómo es que los procesos del ser humano dan lugar a sociedades y a procesos complejos. Entonces, ¿será suficiente estudiarlo desde la sociología? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ser humano es parte de una sociedad, no solamente se entiende al ser humano como producto de una sociedad, es parte de sí mismo, pero no lo es todo a la hora de entender al ser humano. Chicos, preguntas, dudas, comentarios, pueden hacer preguntas en el momento que ustedes deseen. Dudas. De momento no dije. Ok. Vamos entonces, ok, creo que aquí en el chat, muy posiblemente me dice que no haya dudas. Muy bien, entonces vamos a continuar. Esto del estudio integral, ya saben, es desde todos los aspectos. Entonces, para poderlo entender de manera justamente integral, la antropología se apoya, mejor dicho, de otras disciplinas para poder entender de una mejor manera el ser humano. Y esas son las que ustedes ven en la pantalla: prehistoria, arqueología, etnografía, etnohistoria y primatología. Esas, chicos, quiero que las vayan checando.
Ujú. Porque son de suma importancia para esta lección. Ujú. Sale. Vamos entonces con la primera, chicos, la prehistoria. Ok, antes de leerle me gustaría escucharlos. ¿Qué entendemos por prehistoria? O mejor dicho, ¿qué se viene a la mente cuando hablamos de prehistoria, chicos? ¿Qué pensarán? ¿Qué llega a la mente de ustedes cuando se habla de prehistoria? No, nada. Ok, creo que alguien anda ahí. Puede comentarnos qué imagina cuando escucha prehistoria. Dice, no, mejor me apago para no escucharme. Muy bien, entonces, ya que no hay algún comentario, vamos con la definición. Prehistoria, chicos, hace referencia al estudio de las sociedades que existieron antes de la aparición de la escritura. Sus proposiciones descansan en hipótesis, por lo general, que en su mayor parte son difícilmente demostradas. Aquí el punto clave, chicos, es la aparición de la escritura y la refinación y dominio del lenguaje. Entonces, si bien es cierto, es importantísimo el lenguaje, el dominio del mismo, también es cierto que no toda la existencia anterior el ser humano podía comunicarse, pero eso no quería decir que no tuviera costumbres, que no tuviera características. Entonces, si bien es cierto, el ser humano surge muchísimo antes de lo que pudiéramos pensar, son miles de años, también es cierto que no hay registros de todo lo que hacía el ser humano. ¿Por qué? Porque pues la escritura, el lenguaje son relativamente cercanos a nuestra fecha. Y digo relativamente porque llevan aproximadamente 5,000 años de existir los primeros registros, los primeros, no papeles, pero sí escritos que hablan pues de muchas costumbres, creencias, pensamientos del ser humano. Entonces, también hay que entender que aunque no había lenguaje o escritura, el ser humano sí tenía de cualquier manera sus propias actividades, como pesca podría ser. Inclusive gracias a esto podemos entender que el ser humano ya existía en grupos sociales grandes, ya había civilizaciones, pero que no todas dominaban el grado de escritura como en la actualidad sí se realiza. Entonces, para ver cómo es que se comportaban esas grandes civilizaciones, tendría que recurrir a realizar hipótesis, basarse en evidencias que a lo mejor puedan sugerir otras cosas, pero es la única manera debido a que pues no hay un dominio del lenguaje. Entonces, prehistoria, ya saben, chicos, la aparición, el inicio de las sociedades, pero antes de que apareciera el lenguaje y la escritura. ¿Qué hay con la arqueología? Bueno, si lo repasamos y vemos cómo tal, bueno, dice que la arqueología estudia los pueblos del pasado y las culturas, desde lo más recóndito de la prehistoria hasta el pasado más reciente. Quiere decir que la arqueología estudia al ser humano aún en momentos en los cuales él mismo no podía hacer uso de la escritura.
Ujú. Sin embargo, pues también podemos decir que se pueden llegar a encontrar rastros, huellas, no huellas, sino alguna evidencia física de que hubo seres humanos antes inclusive de la aparición de la escritura. Y para poder entender cómo vivían, qué hacían, o siquiera si había seres humanos en otras especies, pues es donde entra el quehacer de la arqueología como ciencia, ya que como vimos, eh, ahí, dice, a través del análisis de restos materiales, se puede dar desde artefactos y pruebas del ambiente en el pasado de la escritura y los paisajes. Es decir, se puede encontrar distintas evidencias del ser humano antes de que existieran los papiros, los libros, pero pues se preocupaba más el ser humano por otro tipo de expresión, siendo que sí existían pues pintores y demás, pero, ay, pero pues resulta que a partir de la evolución de las especies y de cómo éstas se adaptan en el tiempo, es como surge la arquitectura para ver cómo estaban pues, desarrolladas las civilizaciones antiguas y sobre todo los que desempeñaban el papel de, no de esclavos, sino más como un verdugo. Es ahí donde entra la arqueología. Recuerden, la parte o pieza clave tiene que ver con restos materiales. Y pues básicamente con ello. Además de las que ya vimos, arqueología y antropología como tal, está también lo que se considera como etnografía. ¿Qué querrá decir etnografía? Primero viene del prefijo etno o etnia, que es un conjunto de personas que comparten rasgos entre sí mismos. Ahora, nos habla de la etnografía como un método de estudio utilizado por antropólogos para describir costumbres y tradiciones de un grupo de seres humanos. Este estudio ayuda a conocer la identidad de una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural. Hola chicos, ¿me escuchan de vuelta? Hola, hola, ¿me escuchan de vuelta? Sí, profe, ya se escucha. Ah, ya. Es que estaba yo bien a gusto hablando de etnografía y resulta que se había apagado el micrófono. Entonces, una disculpa. Les decía que la etnografía lo que busca es poder estudiar costumbres, tradiciones, comportamientos, pero de pueblos específicos y de su distribución geográfica. Este estudio ayuda a conocer la identidad de una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito social, sociocultural concreto. Entonces, la etnografía contiene una serie de capítulos descriptivos de las particularidades de la sociedad. Esto en el sentido de que ven las tendencias, los comportamientos, pues ahora sí que de sociedades en específico. Por ejemplo, pues ustedes, la mayoría, si no es que todos, viven actualmente en San Luis Potosí, ¿es correcto? Supongo que sí, que no hay, creo que sí hay algunos compañeros que son de otro estado, pero vamos a quedarnos con nuestra localidad para ejemplificar. Resulta que, pues,
tenemos un grupo de control, aquellos que estudian o que están aquí en San Luis Potosí, y otros que no están en la misma localidad. Entonces, vamos a ver que hay una cuestión territorial muy marcada en el sentido de que pueden estar separados por muchísimo, pues, muchísimo campo entre una sociedad o un grupo y otro. Podemos estudiar a grupo A y grupo B, pero nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene costumbres bien específicas, que a lo mejor grupo A, que se quedó en San Luis, pues tiene una costumbre, a lo mejor a X hora salen a dar vuelta, a lo mejor hablan con modismos muy propios, a lo mejor tienen un comportamiento que resalta por encima de otros. La etnografía nos habla de cómo comparar grupo A de grupo B, ya que se encuentran en terrenos completamente diferentes y eso permite que se puedan contrastar pues de manera más profunda las diferencias entre una sociedad y otra. Y eso es gracias a la etnografía en parte, porque nos habla de la evolución de algunos grupos, pero en ciertos puntos geográficos. Chicos, pregunta, duda, ¿quedó claro lo que es la etnografía o por qué la importancia de la misma? ¿Dudas? No, profe, ninguna. Ok. Bueno, si hay etnografía, hay etnohistoria. Igualmente del prefijo etno, que implica en las etnias los grupos raciales, ojo, raciales, no de otro tipo de concepto o contexto. La etnohistoria también es una rama de la antropología, pero esta estudia las sociedades que en un momento de su evolución histórica se pusieron en contacto con otras sociedades, intercambiando modos de vida, lo cual da como resultado una manifestación cultural diferente a las propias manifestaciones culturales originales. ¿Qué es esto? No entiendo. Bueno, déjame te explico un poco. La etnohistoria lo que busca es estudiar el comportamiento de un grupo, pero sobre todo cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Ahí. Ay, ya me aventé esta otra. Ahí está. Entonces, pues lo que busca este tipo de herramientas, esta metodología, es explicar cómo han evolucionado los grupos, cómo han ido cambiando, cómo se han adaptado, cómo han manifestado nuevos comportamientos. Por ejemplo, pues un comportamiento bien clásico, bien referenciado de nuestra cultura potosina y que no siempre se da en cuestiones netamente positivas, es lo que ya sabemos o hemos escuchado nombrar como aquello que se conoce como el potosinazo. Chicos, ¿habían escuchado hablar de ese término potosinazo? Sí, ¿no? ¿Y qué querrá decir? Sí, pues básicamente que te ignoran o conozcan para no saludarte. Muy bien, dice el compañero, básicamente ignorar a qué, perdón. Y al verte en la calle en algún otro lugar te ignoran. Algún conocido, ¿verdad? A veces hasta amigo más cercano. Bueno, eso sabemos que nos caracteriza desde hace algún tiempo, pero pregunta, ¿será alguna actividad que se nos haya ocurrido actualmente a los potosinos?
Ok, pues les paso el dato que no todo el tiempo fue de esa manera. Dice Paola que pues no siempre ha sido así. Y es correcto. Ajá, la sociedad potosina no siempre fue igual. Muy posiblemente cuando se fundaron, cuando se fundó y aún después de, del paso del tiempo, pues se han ido adaptando o han ido ocurriendo nuevos comportamientos, nuevas manifestaciones. No es lo mismo el San Luis de ahorita que el San Luis de hace 200 años, por ejemplo. Y esos cambios los estudia la etnohistoria. Ahora sí, vamos con la siguiente. Ay, perdón. La siguiente, chicos, es otra rama de la antropología que es, pues, por lo menos diferente a pues, a las otras ramas. Y esto es por el objeto de estudio del cual se apoya. Y esa es la primatología. Nos dice que, como tal, la primatología se encarga de estudiar a los primates contemporáneos no humanos, usualmente en su hábitat o medio natural. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tendrá que esta ciencia estudiar a los simios grandes? Bueno, a lo mejor usted podría pensar pues para ver sus comportamientos, ver cómo son entre ellos, pero pues bajo qué fin, cuál es la intención. La intención es clara. Si vamos a estudiar a algunos simios más grandes, es con una idea en concreto. Y esta idea es pues compararnos con otros animales como éramos, porque justamente el ser humano es un mamífero tipo primate. Entonces, si queremos ver pues una persona o un grupo de personas, mejor dicho, cómo podrían haber pues cambiado comportamientos a lo largo de la historia. Para entenderlo tendríamos que ver los patrones de comportamiento de otros simios mayores. Es ahí donde entra la antropología. Como ya no podemos pues ver o viajar para ver cómo hacían nuestros antepasados, lo que podemos hacer es intuir e interpretar cómo eran esos comportamientos a partir de simios más de nuestro tiempo, pero que también tienen un comportamiento similar al ser humano. Dice además que el estudio de los condicionamientos y comportamientos de otros primates, como monos y simios, puede arrojar luz sobre las condiciones de los homínidos hace millones de años atrás. Si se estudia la primatología, es con el fin de ver posiblemente cómo fue la tendencia evolutiva del ser humano. Recuerden que no siempre fuimos como ahorita estamos, como Homo sapiens sapiens. Y eso, para poder entenderlo, poder ver cómo pues, repercute, cómo fue la evolución, vemos el comportamiento de unos simios. Para este caso de la primatología, chicos, les voy a compartir, ahorita no, porque pues ya saben que estamos grabando y se puede ver, pero más adelante que termine la clase, les voy a compartir un video de un experimento que precisamente nos ayuda a entender por qué estudiar la primatología puede desvelar varios misterios de cómo era el ser humano. Ajá.
Y con esto, chicos, llegamos a la parte final de las ciencias de las cuales se apoya la antropología. ¿Cuáles son esas ciencias? Arqueología, etnohistoria, etnografía, primatología, ¿y habrá alguna otra más, chicos? ¿No? Prehistoria. ¿Sale? Entonces recuerden, prehistoria, ajá, etnografía, etnohistoria, arqueología y primatología. Listo. ¿Ya se acabó? No, no se ha terminado, chicos. Porque vamos ahora con las 4 o los 4 tipos de antropología o las 4 divisiones que tiene la propia antropología para seguirse apoyando de otros estudios, de otras técnicas y poder ahora sí ver el estudio del ser humano de manera integral. Esto lo digo porque recordarán que el objetivo de la antropología pues es el estudio integral del ser humano, ver todos los aspectos del mismo para a su vez poder entender el comportamiento del ser humano en la actualidad. Entonces, ¿cuáles son estos 4 tipos de... Estos ya no son ciencias aparte, chicos. Son 4 tipos de, o 4 ramas de la ciencia antropológica que también se especializan en otros aspectos u otras ciencias para poder de esta manera, pues, estudiar de una manera más profunda al ser humano. Y las 4 ramas de la antropología que, pues, de las cuales se apoya es antropología arqueológica, que, ojo, tiene una diferencia muy, muy pequeña con lo que es la arqueología. Otra antropología es la biológica, antropología lingüística y antropología cultural. Uh-huh. Muy bien, recuerden, estas son 4 tipos de antropologías. No son ciencias aparte, ¿sale? Vamos primero con la primera. Les dije que tiene una diferencia muy pequeña y digamos hasta sustancial con lo que es la arqueología. Y es que nos dice la antropología arqueológica, chicos, es que estudia el comportamiento humano y los patrones y procesos culturales a través de los restos materiales. Esto, chicos, es importantísimo, porque la arqueología solo nos decía que se basaba de hipótesis y que pues lo único que hacía era buscar los restos materiales. Aquí hago la pregunta, ¿a qué se referirá? Y eso porque ya vimos arqueología también, pero hago la pregunta, ¿a qué se referirá restos materiales? ¿Cuáles serán esos restos materiales? ¿Qué será? ¿Qué abarcará todo eso de los restos materiales? Pues puede ser desde la parte de los esqueletos, de utensilios que utilizaban, herramientas, armas también. Ajá. También, pues básicamente eso, esqueletos, armas, vasijas o utensilios, que era lo que a lo mejor puede sobrevivir a través de la historia. Excelente, muy bien, es correcto. Como dice, esqueletos, armas, vasijas, pero aunque es correcto, no lo es todo, compañero. También hace referencia, por ejemplo, a las casas, ajá, edificios, sí, el propio cuerpo del ser humano, pero también otros tipos de esqueletos. Y otro tipo de restos materiales que son igualmente importantes.
Chicos, ¿cómo es que sabemos qué hacían los antiguos mexicas? Sabemos algo de nuestros antepasados, de los mexicas, pero ¿cómo es que sabemos de ellos? ¿Qué sabemos? Mejor dicho, ¿cómo es que sabemos qué costumbres tenían ellos? Pues una parte puede ser por los códices o los escritos de las... Exactamente, compañero, así tal cual lo dijo usted, por los códices. También podemos decir que solo existe uno, el códice Durán me parece es el último que existe, pero es un resto físico que era no un libro, pero sí era un pliego, como un papel grande, como de esas hojas de papel bond que hace mucho tiempo eran muy populares en las clases, ahorita pues ya no, pero ese tipo de pliegos grandotes, ahí nuestros antepasados pues no apuntaban ni tampoco escribían tal cual, pero sí hacían dibujitos, hacían referencia de cómo es que se comportaban. De hecho, sabemos mucho de nuestros antepasados mexicas precisamente por el registro de estos códices. Ahí hacían los dibujitos de qué hacían, de cómo pasaban el tiempo, de ciertas divisiones sociales también. Inclusive se habla de que algunas de las antiguas leyes de los mexicas pues han traspasado la barrera del tiempo y esto se debe a que no solamente hubo restos propios como los códices, sino registros también de frailes y monjes colonizadores que daban testimonio de lo que hacía el ser humano. Entonces, pues ahí tenemos que los restos materiales no solo tiene que ver o tienen que ver con lo físico, sino también con lo descriptivo. Y ahí entra, pues, lo que ya hacíamos referencia en un momento. Muy bien, chicos. Además que por supuesto están otros artefactos u objetos que dan fe también de las costumbres de los mexicas. ¿Qué otros restos? Bueno, pues sabemos cómo es que los mexicas hacían para hacer sus rituales porque justamente tenemos ese tipo de restos también. Desde pequeñas dagas, vasijas, como decía, jarrones y otros aditamentos, hasta el famosísimo penacho de Moctezuma, que si bien es cierto, no era de Moctezuma, pues sí es un resto material que nos habla un poco de los comportamientos y las vestimentas de lo que eran nuestros antepasados. Entonces, todo esto, libros, ustedes saben que, por ejemplo, sí existe el libro de los muertos en Egipto. Bueno, si no lo sabían, ahí tienen el dato, existe el libro de los muertos. Es un resto físico también, que también nos ayuda a entender el comportamiento de los egipcios. Pirámides, edificios, vasijas, escudos, espadas, todo resto material que nos ayude a comprender qué hacían las culturas de antaño, es eso lo que busca la antropología arqueológica para poderlo estudiar y entender cómo eran las culturas de antes. Entramos ahora a terrenos de la antropología biológica. Nos dice, chicos, que esta en específico estudia la variación biológica humana en el tiempo y en el espacio. Dice que incluye la evolución genética, crecimiento y desarrollo, pero que también se apoya, como ya vimos, de la primatología. Muy bien. Esto del estudio de la variación biológica
primero que nada hay que verlo, hay que ejemplificarlo para poder entenderlo de manera más profunda. Chicos, ¿cómo? Bueno, dejen quito un poquito la imagen. ¿Están anotando o sí la puedo cambiar? Un momento. Bueno, Está bien, Inge. muy bien. Entonces, ahí. Les quiero hacer una pregunta, si un ejercicio, si ustedes lo quieren ver de esa manera, vamos a hacerlo como un ejercicio. ¿Cómo son las características físicas de un mexicano en general? ¿Cómo somos los mexicanos, chicos? Ujú. Somos de diferentes maneras, Ok. porque cada persona tiene ahora sí que su personalidad, Ujú. pero en sí nosotros somos tradicionales porque tenemos una cultura desde épocas atrás. Ujú. Somos trabajadores porque todos trabajamos en cuestiones de trabajar en cuestión de para emprender. Por Ujú. ejemplo, en la construcción de las pirámides se tuvo que trabajar, pero se tuvo que emprender un proyecto para poderlo hacer. O sea, Ujú. tenemos las estructuras y todo eso, ¿verdad? Ujú. Así es. Sin embargo, sí, todo lo que usted dice es importante en la cultura, pero como le digo, vamos un pasito a la vez para poder entender cada rama de la antropología. Usted dijo que los mexicanos somos diferentes y es correcto. Ahorita podemos ver mexicanos de ojos azules, mexicanos de tez morena, de tez aperlada, otros de tez aún más morena. Ya variamos mucho, ya no somos todos tan similares. Ajá, hay algunos que son altos, otros no tan altos, más bajitos, mexicanos más estilizados, otros de complexión más robusta. Somos diferentes, ¿verdad, compañeros? Pregunta, ¿cómo creen o cómo era un mexicano hace, bueno, ni siquiera podemos decir mexicano, vamos a preguntarlo de esta manera, ¿cómo era un mexica? Estamos hablando de una persona que vivía en el Valle de México, pero hace aproximadamente 600 años. ¿Tendría características físicas específicas? Muy probablemente sí. ¿Qué características tendría un mexica? ¿Ustedes saben, chicos? Dígame. Posiblemente estatura media, todos de tez morena, obviamente, Ajá. corpulentos, porque como decía el compañero, pues siempre, bueno, se sabe que esa cultura pues era trabajadora en el campo, en la casa, en muchos aspectos, entonces posiblemente no había gordos, por así decirlo, o tal vez sí, no lo sé, pero creo que no, porque pues era gente muy trabajadora, no tenía como que vicios en la alimentación. Ajá. Yo me imagino que en esa época era, no sé, unos 60, unos 65, tez morena, gente corpulenta y pues sanos en general. Muy sanos, ¿verdad? Como usted dice, macizos, fuertes, ¿verdad? Chicos, ¿alguno de ustedes tiene barba? Sí, de repente. Dice, si no me rasuro cada día o cada tercer día sí le sale. Bueno, le pregunto porque ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Chicos, los mexicas no tenían vello facial, eran completamente lampiños, como ese su compañero, todos de tez morena, el cabello oscuro, más hacia lo lacio, eran más lacios. Creo que era muy raro que hubiera gente muy corpulenta. Entonces los mexicas eran de corpulencia hasta cierto punto robusta, pero la mayoría eran más delgados. Como dicen coloquialmente, eran más garrudos porque eran fuertes, pero eran delgados.
estatura media, como dice Joel, entre unos 60 y unos 65. Ahorita vemos mexicanos de 1,80 m, 1,90 m, 1,95 m. Entonces, si se dan cuenta, si agarramos varias personas mexicanas actualmente y las comparamos con el mexica que vivió en una región similar, pero hace 500 años, nos vamos a dar cuenta que ya no nos parecemos tanto. De hecho, sí hay cierta variación física y pues a lo mejor hasta nos sorprenderíamos de ver a un mexica tal cual, por sus características muy específicas. Pero eso no solo pasa aquí con nosotros los mexicanos, chicos. En todas las regiones del mundo ha habido cambios significativos en la biotipología de los seres humanos. Este ejercicio, esta comparación rápida, es para poder notar la importancia y el quehacer de la antropología biológica, chicos. Que aquí mismo nos quedamos. Ahí se ve, ¿verdad? Antropología lingüística. Como su nombre lo indica, pues estudia al ser humano y sobre todo el lenguaje. Nos dice más a profundidad que es aquella rama de la antropología que analiza la cultura a través de los estudios sobre los sistemas de comunicación. Básicamente estudia el lenguaje, estudia la cultura a través del lenguaje. Por eso había que tener mucho hincapié en la prehistoria y que solamente se puede estudiar prehistoria hasta antes de que apareciera la escritura y el lenguaje. Porque una vez que el ser humano manifestó la capacidad de habla y de escritura, empezó a registrar, a variar su léxico, empezó a hablar, a generar comunicación con sus congéneres, y estos cambios que se han presentado desde esos primeros intentos de habla hasta nuestra actualidad es lo que estudia la antropología lingüística. Vamos de nuevo con nuestra actualidad, chicos. Ahorita hablamos un español que se dice, ojo, se dice, no me consta, pero estoy casi seguro al 100% que es verdad, que el español que actualmente nosotros hablamos es de los idiomas más difíciles de aprender. Y eso es por una razón, porque tenemos modismos propios muy marcados. Usamos muchos pleonasmos, por decirlo, y pues resulta que además de eso, nuestra lengua se compone tanto de castellano, de náhuatl, de árabe y otras variantes del propio español. Vaya, ya hasta metemos modismos de habla inglesa. Entonces, imagínense qué tan complicado es nuestro idioma, nuestra lengua española, nuestro español, que pues creo que ya ni siquiera los españoles lo dominan como nosotros. Ellos también tienen su variación de castellano, pero a nosotros es más marcado porque, bueno, pues tenemos la influencia de ellos, la influencia de nuestros antepasados. De hecho, palabras como tortilla, apapacho, aguacate, pulque, cacahuate, todas estas palabras, chile inclusive, tienen su raíz mexica y son parte de nuestro español. Por eso es que es más complicado. Y para poder entender de dónde pasamos del náhuatl y del castellano a nuestro mal español actual, de ahí se encargaría de hablarlo, de entenderlo y de estudiarlo, mejor dicho, la antropología lingüística. Y por eso es que tiene ese grado de importancia. Y por último, pero no menos importante, está la antropología cultural. ¿De qué se encarga la antropología cultural?
Pues a grosso modo de estudiar la cultura. Ah, mira, qué padre. Sí, pero ¿qué es la cultura o cómo la estudia? Bueno, dice que es el campo de la sociedad y la cultura humana. Describe, analiza, interpreta y explica similitudes y diferencias culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que la antropología cultural nos da señalamientos puntuales de en qué se diferencia nuestra cultura mexicana, latinoamericana, contra, por ejemplo, otra cultura latinoamericana, como podrían ser nuestros hermanos hondureños, nuestros hermanos guatemaltecos, que aunque somos latinoamericanos, hablamos español, fuimos producto del mestizaje, pues también tenemos nuestras propias creencias, como ya vimos, nuestra propia manera de hablar, nuestras similitudes también las podemos tener, pero todo eso es campo de la antropología cultural, ver qué tradiciones, qué costumbres, qué cosas tenemos que nos diferencia del resto de las culturas. Chicos, yo les pregunto, ¿habrá acaso algunos comportamientos o costumbres específicos que, digamos, tengan un perfil cultural propio de nosotros como mexicanos? Es decir, tenemos cosas específicas de nuestra cultura que nos, pues, nos diferencien a nivel mundial. Les adelanto, sí tenemos rasgos, tradiciones y costumbres propias. Pero ¿cómo, profesor? No le entiendo. Sí, sí tenemos nuestras costumbres y nuestras propias tradiciones. Unas de ellas, bueno, costumbres como ya dijimos, el potosinazo tan es propio de nosotros que hasta tiene el nombre de nuestra tierra, San Luis. Pero hay muchísimas otras más cosas. Ok. ¿Qué otras cosas nos dan identidad o parte de esa identidad? Chicos, hace unas 3 semanas, y casi 3 semanas, se celebró algo llamado Día de Muertos. Es parte de nuestro folclore. Y si bien es cierto, todo México celebramos el Día de Muertos, también hay que ver que no en todos lados se celebra igual. Por ejemplo, aquí en San Luis, pues está San Luis Centro, pues los altares, las idas a los panteones, el poner la comida. Pero ¿sabías tú que también en San Luis Potosí hay otra manera de celebrar el Día de Muertos? ¿Sabían eso, chicos? ¿Será la parte de la Huasteca? Es correcto, Joel. Lo que conocemos como el Chantolo. ¿Ustedes de allá, Joel? No, pero parte de la infancia pasé mucho tiempo allá. Ok. ¿Cómo se celebra allá, Joel? El Santolo, como a veces lo mencionan. Bueno, no tengo así el detalle de la celebración, pero pues básicamente es una serie de rituales y adornos que se pone ahí en la Huasteca, diferentes pueblos, y hacen también como tipo procesiones y espectáculos. Y se salen a la calle a bailar, ¿no? Las procesiones. Sí, en algunos casos sí. Las famosas comparsas, tengo entendido, las personas en máscara, hacen todo pues, ¿cómo decirlo? Un festival, por decirlo, cosa que aquí no se hace en San Luis Capital. Pero, por ejemplo, también otro lugar de México, no sé si les haya tocado ir a Michoacán, a Pátzcuaro, Janitzio, Tzintzuntzán. Allá también se celebra el Día de Muertos, pero de una forma muy distinta. Por ejemplo, si yo les pregunto, chicos, ¿les gustaría quedarse toda la noche ahí en la tumba de la persona a la que van a visitar, compartiéndole la comida? ¿Cómo se les haría? ¿Se les haría buena idea? ¿Se les haría raro? ¿Dirían no porque espantan?
no me dan ganas de ir al panteón. Muchas respuestas, pero se los comento porque en Michoacán se hace. Las personas se van a quedar en la tumba. De hecho, el panteón, no hay una barda que separe el panteón de tal cual de la mancha urbana. Entonces las personas por tradición van, se quedan toda la noche a convivir en la tumba de su familiar y le llevan su comida tradicional. Y así podemos ver en distintos lugares de México que aunque celebramos todos el Día de Muertos, cada lugar lo hace de una manera muy peculiar. Eso es lo que estudia la antropología cultural, chicos. Y justamente hablando de antropología cultural, y por eso es la última diapositiva, nuestro siguiente tema para la próxima clase y para lo que es el final de este curso va a ser centrarnos justamente en la cultura y en aspectos puntuales de la misma. Vamos a hablar sobre tendencias a percibir nuestra cultura como superior, de entrada, qué es la cultura y aspectos puntuales de la misma. Bueno, ya les dejé lo de Estado de Derecho. Fuera de ahí, no les he dejado más tareas, ¿verdad, chicos? No, Ok. Vamos a ver, está Estado de Derecho. Ok, lo que vamos a hacer, porque si no hay mucho que calificar, les voy a subir, chicos, yo creo que voy a ver si el día de mañana, si no posiblemente el domingo, les voy a subir una lectura. Es una lectura corta, aproximadamente unas 10 páginas. Es sobre cultura, qué es cultura y algunos términos de la misma. Les voy a pedir, ya saben, un reporte de lectura, pero este reporte no nada más puede ser un ensayo, no nada más puede ser de copy-paste de lo que hayas visto. Quiero que me hagas un reporte de lectura, pero más a manera de cuadro sinóptico o mapa conceptual, para que tú veas lo que está ahí y lo describas desde la perspectiva que tú has comprendido. Ya sabes, te voy a dar una semana para poder entregar esa tarea, entonces voy a tratar de abrir el espacio mañana, si no el domingo, y cerrará el próximo viernes, con opción, ya sabes, a que todavía puedas entregar unos 2 días después, pero valiendo menos tu tarea. Entonces, chicos, estén al pendientes de que suba ese apartado. Va a estar publicado en semana 11, porque pues ya es la semana 11. Ahí voy a publicar tanto el documento de cultura como el espacio de entrega de la tarea. Mientras, chicos, dudas, preguntas, aclaraciones. no, ninguna, profe, todo está bien. Pues, ya que no hay dudas, no hay preguntas, entonces estén al pendiente de las publicaciones y por mi parte sería todo el día de hoy. Si pueden aprovechar el puente de lunes, háganlo, aprovechen o descansen. Si les toca trabajar, pues tratar de disfrutarlo. Y sobre todo la fiesta del fútbol, si es que a ustedes de su agrado el deporte, pues ver qué sale, qué pasa en próximos encuentros. Por lo Hay que ver pronto, el mundial. a ver si nos libra alguno que otro partidillo, ¿sale? Sí, si no, a los árabes les vamos a dejar una buena cultura de cómo somos por allá. Sí, ¿verdad? Tristemente, como el que en Francia apagó la llama de conmemorativa, ¿verdad? Ay, Dios. Sale, chicos. Bueno, pues por mi parte es todo. Que tengan muy bonita noche. Excelente puente si lo van a tener, si van a descansar. Si no, igualmente excelente semana. Y nos vemos por aquí el próximo viernes ya para encaminarnos a la recta final. ¿Sale? Que descansen, chicos. Buena noche. Gracias. Gracias, Joel. Lo tengo muy en mente que participó mucho el día de hoy. ¿Sale? Gracias, profe. Descanse. Gracias igual, Jan. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.